Vamos hoy a realizar este ejercicio que ven ustedes ahí en pantalla. Si se dan cuenta, es parecido al ejercicio que van a hacer en la actividad 2, ¿cierto? Y vamos a realizarla. Entonces, miren lo que me están diciendo aquí. Me están diciendo que hay, esperen un momento. Me están diciendo que existen dos partículas con carga. Recuerden que a medida que el ejercicio me va mencionando las partículas, yo las voy nombrando como Q1, Q2, Q3 en ese respectivo orden. Y pues en este caso me están diciendo que hay dos partículas con cargas de 3 y 8 microcoulombs, ¿cierto? Dos partículas, una de 3 y 8 microcoulombs, que están separadas 250 centímetros entre ellas, ¿cierto? Si se dan cuenta, acá hay una separación entre la carga 1 y la carga 2 de 250 centímetros entre ellas. 180 más 70 son 250, ¿no? Dice, determine cuál es la fuerza resultante de menos 10 microcoulombs que se encuentra en medio de las dos primeras, ¿sí? Por eso la tercera carga está aquí de segunda. Ustedes dirán, pues debería ser Q1, Q2, Q3. Pues no, porque primero mencionan estas dos, la de 3 microcoulombs y la de 8 microcoulombs, y después la tercera carga dicen que está justo en medio, está entre esas dos primeras cargas, que es de menos 10 microcoulombs, ¿cierto? Y está a 70 centímetros de la carga 2 y está a 180 centímetros de la carga 1, ¿sí? Además dicen que esas tres partículas se encuentran en el vidrio, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso del vidrio? Que vamos a tener que usar esta tabla para calcular la constante dieléctrica y poder calcular la constante eléctrica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Si ustedes se fijan, este ejercicio tiene una particularidad de que, digamos, a diferencia de los ejercicios de la semana pasada, hay tres partículas, ¿cierto? Y podemos tener ejercicio hasta con 4 partículas, no pasa nada, con 5, con todas las que sean. Vamos a aprender hoy a hacer ejercicios así cuando hay más de 2 partículas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Ojo, porque es bastante clave el hecho de que nos están diciendo que determine la fuerza resultante que se ejerce sobre la tercera carga, ¿sí? Entonces miren que eso es bastante importante entender, que lo que queremos nosotros es ver cómo se comporta la tercera carga, solamente la tercera carga, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan, esta tercera carga va a interactuar con la carga 1, ¿cierto? Y va a interactuar con la carga 2, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para entender un poco este tipo de ejercicios? Vamos a mirar, vamos a tapar esta carga 2, ¿cierto? Y analicemos, si tapamos la carga 2, miremos cómo se comporta la carga 3 con respecto a la carga 1, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? La carga 3 es negativa, ¿cierto? La carga 1 es positiva. Quiere decir que entre ellas existe una fuerza de atracción, ¿sí o no? Existe una fuerza de atracción que si ustedes fuesen la carga 3, imagínense que ustedes fuesen esa carga. Les hago la siguiente pregunta. Si ustedes fuesen esa carga, ¿hacia dónde tenderían a irse? Si ustedes fuesen la carga 3, sabiendo que la carga 3 es negativa y la 1 es positiva, ¿hacia dónde tenderían, perdón, a irse? ¿Mm? ¿Hacia dónde tendería a moverse esa carga 3? Si fuesen ustedes, ¿hacia dónde se movería? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien.
esta carga positiva y esta carga negativa, ¿sí? Van a tender a atraerse. Pero como nos están diciendo, solo analice la tercera carga, ¿cierto? Solo nos interesa es esta carga hacia dónde se mueve, ¿sí? La carga positiva se movería hacia la derecha, pero no nos están preguntando eso. Nos están diciendo determina la fuerza resultante que se ejerce sobre la tercera carga, es decir, nos vamos a concentrar en esta carga. Si ustedes se fijan, esa carga pues va a tender a irse hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿ok? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a analizar las cargas 1, la carga Q1 y la carga Q3, ¿sí? De momento, miren que la carga esta, que por aquí está la carga 2, la tapamos porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer como si fuésemos a resolver dos ejercicios, ¿cierto? ¿Cuáles dos ejercicios? Como los ejercicios que hicimos la clase pasada, pero dos, ¿sí? Es como si vamos a asumir de que no existe esta carga 2 y vamos a calcular la fuerza que existe entre estas dos cargas. Cuando terminemos eso, entonces vamos a asumir de que la carga 1 no existe, ¿cierto? Y vamos a calcular la fuerza que existe entre la carga 3 y la carga 2, ¿cierto? Entonces, por eso yo pongo aquí análisis entre Q1 y Q3, porque vamos a empezar analizando la carga 1 y la carga 3. Y vamos a analizarlas como si fuese un ejercicio, ¿cierto? Entonces, teniendo eso que están viendo ustedes ahí, ¿sí? Teniendo solo esas dos cargas, la Q1 y la Q3, pues saquemos los datos que tenemos de esta parte del ejercicio. Entonces, Q1, ¿a qué es igual? A 3 microcoulombs, ¿cierto? Pero de una vez hagamos la conversión. ¿Qué significa 3 microcoulombs? Pues significa 3 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Recuerden que nos vamos aquí a la tabla esta de prefijos del sistema internacional, buscamos micro, está aquí, y si se dan cuenta, el factor con el que debemos multiplicar es por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, 3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿ok? Ahora, Q3, ¿a qué es igual Q3? A menos 10 microcoulombs. Pero que si hacemos la conversión, pues nos queda menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Entonces miren que ya tenemos las cargas. ¿Qué otro dato nos está dando el ejercicio? La distancia que existe entre las cargas, ¿cierto? Es decir, R. R es igual a 180 centímetros, ¿cierto? Pero vamos a pasar eso a metros. Ya ustedes saben pasar o hacer este tipo de conversiones, ¿cierto? Centímetros está arriba, lo pongo abajo y quiero llegar a metros. ¿Y qué digo? Que un metro son 100 centímetros. Centímetro y centímetro se cancela, ¿cierto? Y eso me da igual a 1.8 metros. $1.8 metros. ¿Listo? ¿Qué más me falta? Me falta K, ¿sí o no? Entonces, K, que es la constante eléctrica, es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, dividido entre la constante dieléctrica, ¿cierto? Como estamos en el vidrio, pues nos buscamos aquí en el vidrio y vemos que el vidrio tiene un valor de constante dieléctrica de 4.5. Entonces aquí lo vamos a dividir entre 4.5, ¿cierto? ¿Y eso a qué me da igual? Eso me da igual a que K
K es igual, vamos a hacer una calculadora, 9 por 10 a la 9 dividido entre 4.5 y eso me da 2.000 millones, ¿sí? 2.000 millones. Entonces, en este caso, K viene siendo 2.000 millones, o lo que es lo mismo a 2 por 10 a la 9, ¿sí? Entonces, 2.000 millones de newtons metros cuadrados. Ay, Dios mío. A ver. Esto es culón cuadrado. Espera un momentico. Ay. Listo, esto viene siendo K. ¿Cierto? O también se puede expresar en notación científica como 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿cierto? Ya ustedes saben pasar este 2.000 millones, saben pasarlo a notación científica. Con cualquiera de los dos podemos usarlo. Esto tiene 9 ceros, 3, 6, 9 ceros, sí. Listo, miren, ya tenemos todos los datos de este primer ejercicio. Entonces, vamos a calcular la fuerza. Vamos a traernos un momentico. La ecuación está para acá. Y miren que no estamos haciendo otra cosa sino lo mismo que hicimos la clase pasada, solo que aquí va a ser más sencillo porque no va a tocar despejar, ¿cierto? Ya está despejada la fuerza electrostática, ¿sí? Que es lo que vamos a calcular, ¿listo? Pero ojo, no perdamos de vista que estamos haciendo un análisis entre Q1 y Q3. Entonces, a esa F sub E no le vamos a llamar F sub E, sino le vamos a llamar F13, ¿cierto? ¿Por qué F13? Porque estamos calculando la fuerza entre la partícula 1 y la partícula 3. De ahí aparece ese 13, no F13, no, F13, porque estamos sacando la fuerza que existe de atracción entre la carga 1 y la carga 3, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo, cómo vamos a calcular la fuerza existente entre la carga 1 y la carga 3? ¿Qué tipo de fuerza hay o se está generando ahí? ¿Una fuerza de atracción o de repulsión? Atracción. Muy bien. ¿Y esa fuerza de atracción será positiva o negativa? Ya de entrada sabemos que nos va a dar, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Acuérdense, ¿no? Que si era atracción era un signo y si era de repulsión era de otro signo. ¿Recuerdan? ¿De atracción qué signo es? Positivo, negativo. Negativo, muy bien. De atracción es negativo. Otra forma de saberlo, mire, Q1 es positivo y Q3 es negativo y más por menos, pues da menos, ¿cierto? Entonces, ahí ya sabemos que la fuerza nos va a tener que dar negativa, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar valor. Entonces, la fuerza entre 1 y 3 es igual a la constante K, que es este valor de aquí. Vamos a coger el más cortico. 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿cierto? Multiplicado, abro fraccionario, un momento, corro esto de acá. Y ojo, ojo porque esto se presenta para confusiones. Aquí en la fórmula dice Q1 por Q2, ¿cierto? Pero obviamente ustedes no van a coger Q1 y Q2, no, vamos a coger
Lo que pasa es que en la ecuación está hecha para dos partículas, ¿cierto? La partícula 1 y la partícula 2, pero en este caso no estamos haciendo entre Q1 y Q2, lo estamos haciendo entre Q1 y Q3. Entonces, vamos a, no vamos a modificar la ecuación porque sería una bobada, pero sabemos que las partículas que las cargas que vamos a poner ahí van a ser Q1 y Q3, ¿cierto? Entonces, primero, Q1, ¿cuánto vale Q1? Mírenla aquí. 3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Que multiplica a Q3, ¿cierto? ¿Que cuánto es Q3? Mírenlo aquí, menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Dividido entre la distancia que separa esas dos partículas. ¿Cuál es la distancia que las separa? Mírenla acá, ya convertida a metros, ¿no? 1.8 metros al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto es eso? Metemos eso en la calculadora, ¿sí? Y me da entonces 2 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 por menos 10 por 10 a la menos 6 dividido entre 1.8 al cuadrado. Y eso me da menos 0, recuerden que los números tenemos como regla de aproximación, ¿cierto? Que cuando el número empieza por 0, algo, por 0, escogemos 4 números después del punto. ¿Cuáles son esos 4 números? El 0, el 1, el 8 y el 5. ¿Listo? Entonces me da menos 0,0185. Entonces el resultado es menos 0,0185. ¿Qué unidades? Metro cuadrado se va con este metro que está elevado al cuadrado, ¿cierto? Este coulomb al cuadrado se va con estos 2 coulombs que al multiplicarse dan coulombs al cuadrado también, y solamente me queda ese newton, ¿cierto? O sea que el valor que tenemos ahí, ¿sí? O el valor de la fuerza de atracción que está sucediendo ahí entre las partículas 1 y la partícula 3 es de menos 0,0185 newtons, ¿sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ignorar la carga 1, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hacerlo entre la carga 3 y la carga 2. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio ahora como si solo existiesen la carga 3 y la 2. Miren que aquí el que hicimos es como si solo existiese la 1 y la 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Es como si tuviésemos otro ejercicio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Análisis. Vamos a decir que este es un análisis entre las cargas Q3 y Q2. ¿Sí? Vamos a analizar esas cargas, la Q3 y Q2. Voy a traerme la ecuación esta para acá. Ay, Dios. Listo. Análisis entre Q1 y Q3. Entonces, nuevamente, saquemos datos. Saquemos datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces, tenemos que Q3 es igual a menos 10 microcoulombs, ¿cierto? Pero eso si hacemos la conversión equivale a menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Y Q2, ¿cuánto vale Q2? Q2 vale 8 microcoulombs, que eso convirtiéndolo a notación científica me queda 8 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Listo.
Ahora, la distancia entre las dos partículas, entre las dos cargas, ¿cuál es? Miren, 70 centímetros. Entonces, R es igual a 70 centímetros. Hacemos la conversión, ¿cierto? Centímetros está arriba, lo pongo abajo, quiero llegar a metros. ¿Qué digo? Que un metro son 100 centímetros. Centímetro y centímetro se cancela y me da entonces que la distancia entre esas dos partículas es de 0,7 metros. ¿Listo? Bueno. ¿Y K? ¿Cuánto nos da K? Pues lo mismo, K no cambia, ¿cierto? Porque las partículas siguen estando en el vidrio. Entonces, voy a traer esto para acá. K sigue siendo 2.000 millones de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. O K también viene siendo igual a 2 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Listo? Cualquiera de los dos términos ya saben ustedes que podemos usar. Entonces, ahora aquí vamos a... bueno, y se me olvidaba hacer lo siguiente. El mismo análisis que hicimos aquí con la fuerza esta, ¿cierto? Que dijimos que Q3, ¿hacia dónde se genera la fuerza sobre Q3? Si ustedes fuesen la partícula, como hay fuerza de atracción, pues esta carga negativa va a querer irse hacia la carga positiva. Entonces, miren que la fuerza F13, ¿sí? F13, voy a hacer algo aquí, es igual, nos da igual a menos 0,0185, ¿sí? Entonces, esta fuerza F13 nos dio ese valor, ¿sí? Aquí en este segundo ejercicio, se me olvidaba haber hecho eso, tenemos que hacer lo mismo, mirar esa Q3, esta partícula Q3, la que está en el medio, ¿cierto? ¿Cómo interactúa con la Q2? Ahí como los signos son diferentes, también hay fuerza de atracción. Entonces, de entrada ya sabemos que la fuerza nos tiene que dar negativa, ¿cierto? Y si nosotros fuésemos la carga 3, si fuésemos Q3, ¿hacia dónde tenderíamos a ir? Hacia la derecha, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, al haber una fuerza de atracción entre esta carga positiva y entre esta carga negativa y entre esta carga positiva, es decir, entre Q3 y entre Q2, al haber atracción, pues esta carga Q3, que es la que nos interesa analizar como tal, pues estaría yéndose hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Estaría yéndose hacia la derecha con una fuerza llamada F32, ¿cierto? Entonces, espera, quito esto aquí. Y ahora sí podemos proceder a seguir haciendo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces, volvemos acá al ejercicio. Entonces, esta fuerza le vamos a llamar la fuerza 3,2, ¿cierto? ¿Por qué le vamos a llamar la fuerza 3,2? Porque es la fuerza que existe entre la partícula 3 y la partícula 2. ¿Listo? Es por nada más. Ahora, ¿a qué es igual eso? Acá, ¿cuánto es K? 2 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por, ahora fraccionario, y multiplico por la carga 3. ¿Cuánto es la carga 3? Bien, vamos a analizar entre Q3 y Q2. Entonces, de primero vamos a poner la carga 3. ¿Cuánto es la carga 3? Aquí está. Menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica a la carga 2. ¿Y cuánto es la carga 2? 8 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Dividido entre la distancia que la separa al cuadrado.
cuadrado, 0,7 metros al cuadrado. ¿Listo? Ya que es igual esa fuerza F32. Hacemos eso rápidamente aquí en la calculadora. 2 por 10 a la 9, que multiplica a menos 10 por 10 a la menos 6, que multiplica a 8 por 10 a la menos 6, dividido entre 0,7 al cuadrado. Eso me da igual a lo siguiente, ¿sí? Recuerden, como empieza por 0, ponemos los 4 primeros números después del punto, ¿cierto? Entonces me da 0,03265. Perdón, 0,3265. Menos 0,32, ¿qué? 3265. ¿Qué unidades? Newtons. ¿Listo? Entonces, aquí la fuerza F32 me dio menos 0,3265 newtons. ¿Listo? Que es esta fuerza de acá. Aquí me faltó ponerle newtons. Listo. Entonces, miren lo que está pasando. Sobre estas dos partes, sobre esta partícula ahí, se está ejerciendo una fuerza que va hacia la izquierda, ¿cierto? Que es la fuerza de F13 de menos 0,0185 newtons, ¿cierto? Pero también se está ejerciendo una fuerza hacia la derecha, ¿sí? De menos 0,03265 newtons. Recuerden que el signo es simplemente para decirme de que la fuerza es de atracción, ¿cierto? Si hubiese dado positivo, pues la fuerza sería de repulsión, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar solo la carga número 3, ¿sí? Así como está aquí, ¿cierto? Voy a quitar esto de aquí. Solo vamos a dibujar la carga número 3, la que nos pide el ejercicio, ¿cierto? Y el resto la vamos a ignorar. Las otras dos cargas las vamos a ignorar. Solo nos está interesando esta carga número 3 y vamos a dibujar las fuerzas que interactúan en esa carga número 3, estas fuerzas que ya calculamos, ¿cierto? Entonces, miren, hay una hacia la izquierda que es la fuerza F13. Entonces, hay una fuerza hacia la izquierda, que es la fuerza F13, ¿sí? Y también la otra fuerza, que es hacia la derecha, que es la fuerza F32, ¿cierto? La fuerza F32 que jala la partícula, por llamarlo de alguna manera, la jala hacia la derecha, ¿cierto? La fuerza F32, ¿cierto? También se supone que de signo negativo. Listo, entonces miren que hay dos fuerzas, ¿sí? Cada una jalándola de un extremo a otro extremo. Esto vamos a dejarlo así. Listo. Entonces miren lo que está pasando ahí. Imagínense que ustedes fuesen, voy a ponerle un ejemplo, ¿sí? Con unos números más fáciles de entender y ver. Imagínense que ustedes están ahí, ¿sí? Y tienen un lazo o una cuerda en cada una de sus manos, donde con un lazo lo están jalando a ustedes hacia la derecha con una fuerza de 100 newtons y con el otro lazo que tienen en la mano derecha, se supone que el tipo está aquí de frente, ¿sí? Lo están jalando con una fuerza de 60 newtons, ¿sí? Imagínense esa situación.
Ustedes están ahí en la mitad, ¿sí? De un lado lo están jalando con una fuerza de 100 newtons y del otro lado lo están jalando solamente con una fuerza de 60. Ojo, porque miren lo que me están pidiendo el ejercicio. El ejercicio es clave en decir que lo que tenemos que calcular es una fuerza resultante. ¿Qué significa eso de fuerza resultante? Es coger todas las fuerzas que hay, sumarlas y solo sacar una sola fuerza, ¿sí? Es como lo que vamos a hacer con la ecuación. Lo están jalando ustedes. Del lado izquierdo de ustedes, o del matacho ese que dibujé, del lado izquierdo lo están jalando con una fuerza de 100 newtons. Y del lado derecho de esa persona lo están jalando con una fuerza de 60 newtons. Les hago la siguiente pregunta y por favor conteste para avanzar rápido y terminar esta clase temprano. ¿Hacia dónde se van a mover ustedes si ustedes fuesen esa persona que están ahí jalando de un lado hacia otro? ¿Hacia dónde se mueven? Del lado de la pantalla, no del lado de la persona. ¿Hacia dónde se moverían? A la derecha, ¿no? Hacia la derecha, ¿cierto? Obviamente. ¿Por qué? Porque pues el que está tirando desde la derecha de la pantalla o el que está tirando desde el brazo izquierdo de esa persona está tirando con 100 newtons. Esos 100 newtons vencen esta fuerza de 60 newtons, ¿cierto? Y si ustedes se miran, si esas fuerzas fuesen vectores, ¿cierto? Esta fuerza de 100 newtons sería positiva, ¿sí? Sería positiva. Ay, Dios. Esa fuerza de 100 newtons sería positiva, ¿sí? Porque apunta hacia la derecha. Ustedes se acuerdan del año pasado cuando vimos leyes de Newton, ¿cierto? Y teníamos, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre, donde teníamos, por ejemplo, una fuerza hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Hacia arriba era la fuerza normal, hacia la derecha una fuerza cualquiera F1, por ejemplo. Hacia abajo estaba el peso y hacia la izquierda estaba la de rozamiento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos que pues si este es el eje X, el eje Y, el eje menos Y y el eje menos X, todas las fuerzas que apunten hacia la derecha serán positivas, ¿cierto? Porque apuntan hacia el lado positivo de X. Y las fuerzas que apunten hacia la izquierda pues serán negativas porque están apuntando hacia el lado menos X. Lo mismo en el eje Y. En el eje Y las que apuntan hacia arriba serán positivas y en el eje menos Y las que apuntan hacia abajo serán negativas porque apuntan hacia el lado negativo de Y, ¿cierto? Bueno, todo eso para decirles lo siguiente. Esas fuerzas de 100 newtons y de 60 newtons que están ahí, ¿sí? Esas fuerzas tienen un signo. ¿Qué signos son? Pues la de 100 newtons tiene signo positivo. Tiene signo positivo, ¿por qué? Porque apunta hacia la derecha. Recuerden la línea, recuerden la recta numérica. ¿Se acuerdan de la recta numérica, no? Que lo vieron por allá de sexto a octavo. Hacia la derecha son los números positivos y hacia la izquierda son los números negativos, ¿cierto? Listo. Bueno, como la fuerza esa de 100 newtons está apuntando hacia la derecha, ¿sí? Entonces esa fuerza será positiva, la dejo así quietica, positiva. Pero en cambio esta fuerza de 60 newtons que está apuntando hacia la izquierda, esa fuerza es negativa por el hecho de apuntar hacia la izquierda, ¿cierto? Porque apunta hacia el lado negativo, ¿sí? De esa recta, de la recta numérica, hacia la izquierda están los números negativos, entonces eso es menos 60. Voy a escribirlo aquí abajo porque no se ve ese menos casi. A ver, cuando gallo y este computador. Entonces, esta fuerza de acá dijimos que era de 100 newtons y esta fuerza de aquí dijimos que era de menos 60 newtons porque apunta hacia la izquierda. ¿Cómo calculamos una fuerza resultante aquí? Miren,
Si ustedes se fijan, es como si yo tuviera esto. Voy a borrar esto aquí, ¿cierto? Y es como si yo tuviera 60 newtons, que la fuerza a la derecha fuera 60 newtons más 40 newtons. ¿Sí se fijan? ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza de 60 newtons positiva con esta fuerza de 60 newtons negativa se cancelan, ¿cierto? Y es como si en realidad solamente existiese una persona jalando a ese muchacho. Voy a ahorrar acá un momentico. Es como si en realidad hubiese una persona jalando hacia la derecha a ese muchacho con una fuerza de 40 newtons, fuerza R, es decir, de resultante. Eso es lo que tenemos que buscar hacer con estas fuerzas que están ahí, es decir, buscar la forma de que obtengamos solo una sola fuerza, una sola, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo. ¿Cómo lo hacemos acá con esa persona ahí? Entonces, voy a borrar esto aquí, voy a poner eso como estaba, ¿sí? Y miren que es bastante sencillo. Esto era 100 newtons. Y lo único que tenemos que hacer para calcular esa fuerza resultante, voy a ponerle a esto F1 y a esto F2, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es sumarlas. F1 más F2, ¿sí? Entonces, si la sumamos, obtenemos que la fuerza resultante aquí es igual a F1, ¿cierto? Pero ¿cuánto es F1? 100 newtons. Más F2. ¿Pero cuánto es F2? Miren, menos 60 newtons. Y así de fácil se calcula esa fuerza resultante. 100 newtons menos 60 newtons, eso me da igual a 40 newtons, ¿sí? Y esto es la fuerza resultante. Es como si en realidad yo podría hacer lo siguiente, como si solamente existiese una fuerza hacia la derecha que jala a ese muchacho con una fuerza resultante de 40 newtons. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Con esa partícula. Lo hicimos acá con este ejercicio bastante breve, pero ahora lo vamos a hacer, ahora sí, en el ejercicio que nos trae hoy a la clase de hoy, que pues es ese ejercicio que estamos haciendo. Le borro todo esto. Y vamos a hacerlo ahora con esa partícula. Pero antes de hacerlo con esa partícula, ojo con lo que voy a decir y estén muy concentrados, ¿sí? Y atentos a lo que voy a decir, porque esto los va a confundir, ¿sí? Pero ustedes son pilosos y no se van a dejar confundir de nadie, ni siquiera de mí. ¿Listo? Entonces, mire lo que va a pasar. Ojo, porque aquí pasa algo interesante, y es que las dos fuerzas aparecen negativas, ¿cierto? Acuérdense que aquí las dos fuerzas me dieron negativas, ¿sí? La F32 me dio negativa y la F13 me dio negativa. Pero, ¿por qué me dan negativa? Ustedes dirán, profe, pero raro, ¿cierto? Porque si uno apunta a la derecha, esta debe ser positiva y pues esta sí debe ser negativa. Pues miren, lo que pasa es que estamos viendo las fuerzas como fuerzas electrostáticas, ¿cierto? Y recuerden que esas fuerzas electrostáticas, su signo se debe a que si es de atracción o repulsión. Ahí no nos interesa, o digamos, a esas fuerzas electrostáticas no les interesa si apunta hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, hacia el centro. No, no les interesa simplemente saber si son fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, ¿cierto? Pero para nosotros hallar lo de la fuerza resultante, nosotros necesitamos ver las fuerzas no como fuerzas electrostáticas, sino como fuerzas vectoriales, ¿cierto? Como vectores. Recuerda el tema de vectores, ¿no? Como vectores. Viendo las fuerzas como vectores, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a llevarme estas fuerzas para aquí arriba, voy a alejarlas un poquito, porque para dar a conocer de que estas fuerzas son las fuerzas electrostáticas, ¿cierto? Y que ambas son negativas por el hecho de que hay atracción en esas dos fuerzas, ¿sí? Hay atracción.
Pero aquí ahora voy a poner las fuerzas, pero viéndolas de forma vectorial, como vectores, ¿cierto? Y si vemos estas fuerzas como vectores, pues tenemos que cambiarle los signos. Los signos cambian, ¿cierto? En función de hacia dónde apunte la fuerza. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, la F13, que es esta línea de aquí, ¿sí? ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia la izquierda, ¿cierto? Como está apuntando hacia la izquierda, pues sí es negativa. Entonces, esta F13 queda así negativa como está. Listo, no hay que cambiarle nada. Ahora, esta fuerza F32, ¿qué está sucediendo con esa fuerza F32? ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia la derecha. Como las estamos viendo ya no como fuerzas electrostáticas, sino como fuerzas vectoriales, ¿sí? Como un vector, pues ese signo se tiene que desaparecer, ¿cierto? Porque como está apuntando hacia la derecha, pues esta fuerza tiene que ser positiva, ¿ok? Ojo que no es un machetazo, no. Es que como nos están calculando la fuerza resultante, pues tenemos que hacer esto, tenemos que ver las fuerzas como unos vectores, no como fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión. Por eso no las voy a eliminar, ¿cierto? Esta fuerza no la voy a eliminar. Estos fueron los resultados que nos dio. Y que nos dio negativo quiere decir que eran de atracción. Pero aquí ya lo estamos viendo como fuerza vectorial. Espero que hayan entendido y no se confundan para cuando vayan a hacer su ejercicio, pues apliquen el mismo análisis, ¿no? Lleguen hasta un punto donde son fuerzas electrostáticas, listo, y a partir de ahí vamos a verlas entonces como vectores, ¿ok? Listo. Entonces, teniendo esto claro, ahora sí podemos hacer lo siguiente. ¿De dónde sale la fuerza resultante? Igualito como lo hicimos ahorita. La fuerza resultante es sumar todas las fuerzas que hayan, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que hay? Pues solamente hay dos. La fuerza 1,3 más la fuerza 3,2, ¿cierto? Solo hay esas dos fuerzas. Si hubiesen tres fuerzas, pues seguiríamos sumando más fuerzas. Si hubiesen 4, 5, 6, 20, 14, pues sumaríamos todas las 20, 14 fuerzas que habrían, ¿sí? Y las sumaríamos todas, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar. Sencillo, sencillito. ¿Pero quién es F13? Pues F13 es menos 0,0185 newtons. No se les olvide las unidades, ¿cierto? Más F32, ¿cierto? Pero ¿quién es F32? Más 0,3265 newtons, ¿sí? ¿Y cuánto nos da eso? Fuerza resultante es igual, entonces cogemos la calculadora, menos 0,0185 más 0,3265. Y eso me da igual a 0,308 y mire que me dio positivo, ¿no? 0,308. Entonces la fuerza resultante es 0,308. ¿Qué quiere decir ese resultado? Como me dio positivo, quiere decir, voy a poner esto por aquí, por acá. Mire, yo ahora voy a convertir esas dos fuerzas en una sola. Entonces, ¿qué digo? Digo, esta fuerza, ¿sí? Estas dos fuerzas es como si en realidad tuviera una fuerza hacia la derecha, ¿cierto? Ustedes ya deben estar preguntando, ¿pero por qué hacia la derecha? ¿Por qué no hacia la izquierda? Pues miren, porque la fuerza resultante me dio positiva y como estamos viendo las fuerzas como vectores, cuando es positiva quiere decir que va hacia la derecha. Entonces, esta fuerza resultante va hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si esta fuerza resultante me diera negativa? Pues quiere decir que esta fuerza no iría hacia la derecha, sino que iría hacia la izquierda, ¿cierto? Pero como ese no es el caso, entonces la fuerza resultante va es hacia la derecha. ¿Y qué hago yo? Pues a esa fuerza que va hacia la derecha digo que es la fuerza resultante de ¿cuánto? De 0,308 newtons, que eso fue lo que nos dio, ¿no? Entonces miren que todo ese ejercicio se puede resumir en lo siguiente,
en que esta es la Q3, ven acá, la partícula Q3, ¿cierto? De menos 10 microcoulombs. Todo eso para decir de que esa partícula 3 se está moviendo hacia la derecha con una fuerza de 0,308 newtons, ¿sí? Y así se hace este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Lo mismo, miren, la única diferencia es que todas las partículas son positivas, entonces miren que ahí solo va a haber fuerzas de repulsión unas con otras. Aquí le van a decir, le están preguntando que determine también la fuerza resultante también sobre la tercera carga. Miren que la tercera carga está aquí en el medio, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cuando tapen esta carga 2, ¿sí? Imagínense que no existe esta carga Q2, pues entre la carga 3 y la carga 1 que está sucediendo hay repulsión, ¿cierto? Se quieren ir la una de la otra, se quieren alejar la una de la otra. Entonces miren que aquí la fuerza hacia dónde se generaría aquí en Q3, pues hacia la derecha, ¿cierto? Porque esta carga va a querer irse lo más lejos posible de esta Q1. Entonces la fuerza 1,3, ¿sí? La fuerza 1,3 me daría aquí hacia la derecha. Si se dan cuenta, miren el ejercicio que yo hice, que la 1,3 en cambio, como era de atracción y esta carga 3 iba a querer acercarse a esta carga, pues la fuerza 1,3 me daba hacia aquí, hacia la izquierda, ¿cierto? En el caso, ustedes tienen que estar muy pendientes de que aquí ahora es repulsión, ya no es atracción, es repulsión. Como hay repulsión, pues ahora la fuerza 1,3 va a ir hacia la derecha, ¿cierto? Y ahora, cuando asuman de que la Q1 no existe y van a analizarla el análisis entre Q3 y Q2, pues miren que también va a haber repulsión entre estas dos, es decir, Q3 va a querer estar lo más lejos posible de Q2, ¿sí o no? Entonces, ¿hacia dónde tendería a ir Q3? Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces miren que la fuerza F32 iría hacia la izquierda, ¿ok? Y ustedes van a decir, profe, pero ¿cuál es la distancia entre Q1 y Q3 y Q3 y Q2? Pues miren, las dos partículas Q1 y Q2 están separadas por 300 centímetros. O sea, de aquí hasta aquí hay 300 centímetros. Y la tercera carga se ubica justo en la mitad, mire que ahí dice justo en medio, es decir, justo en la mitad de esas dos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, si de aquí a aquí hay 300, pues ¿cuánto habría de aquí a acá? Pues la mitad, ¿sí o no? Entonces, para que no me estén preguntando, profe, que no nos dio la distancia, no, es lógico sacar cuánto es la distancia entre estas dos partículas, entre Q1 y Q3 y entre Q3 y Q2, ¿listo? Y al final les tiene que dar, los tienen que expresar así, ¿sí? Calculan la fuerza resultante, ¿cierto? Y me dibujan la partícula y me dibujan hacia dónde apunta esa fuerza resultante. Y listo, no es más. Es lo que tienen que hacer en esta segunda actividad. Me imagino que ya hicieron la actividad 1, ¿cierto? La semana pasada, no la tienen que mandar todavía, ¿no? La mandan cuando ya tengamos las 3 actividades y la mandan junto con la actividad 4, que es simplemente darse la nota de autoevaluación, ¿cierto? Y esta actividad 3, vamos a ver cómo se hace un ejercicio ahora cuando las partículas no están ubicadas así en línea recta, sino ahora forman figuras, ¿cierto? Que digamos va a ser un poquito más difícil, pero no es imposible. Casi lo mismo. ¿Cierto? Pero esta actividad 3 la vamos a realizar la siguiente semana. ¿Para cuándo hay plazo? Miren que el plazo ya se va a vencer. Es para el 18 de la siguiente semana, es decir, para el viernes de la siguiente semana. Obviamente tienen que entregar las 3 actividades más la actividad 4, que es darse la nota de autoevaluación. ¿Listo? Por favor, entréguenlo a tiempo, ¿sí? No me vayan a salir con que el internet y eso, ya ustedes saben que si lo entregan si no lo entregan en ese plazo, se les califica sobre 65 y acuérdense que está la acumulativa. ¿Por qué se los digo? Porque miren que hay 3 ejercicios. Cada video de cada uno de esos 3 ejercicios más o menos es 1 hora. Es decir, si ustedes dejan todo para el viernes, tienen que destinar 3 horas para realizar esta actividad de física. En cambio, si ya la semana pasada hicieron la actividad 1, listo, ya están al día. Si esta semana, hoy, por ejemplo, saliendo de esta clase, que apenas termina la clase, monto el video a YouTube,
y se ponen ustedes a hacer la actividad 2, miren que para la siguiente semana solo tienen que hacer la actividad 3 y ver un solo video. Que no vaya a ser que el viernes lo dejen todo para las 6 de la tarde, ¿sí? Son 3 horas de video mínimas, entonces de ahí ya se le hacen a las 9 y resulta que ese día pasó algo, llovió, se les dañó el internet, que profe, que mire, que en mi casa, que lo uno, que lo otro, que el vecino, que... Les estoy avisando con tiempo. Miren que es la acumulativa y es quizás lo que más vale. Listo, entonces, no siendo más, dejamos hasta acá la clase de hoy para no hacer el video más largo.